Hola, mi querido amigo, mi querida amiga. Si hoy te encuentras aquí viendo este video, no es por casualidad, es porque has llegado a un punto crítico en tu evolución. Y déjame ser claro desde el principio, esto no es un punto de quiebre, no es una crisis de fracaso, no es depresión en el sentido clínico que todos conocen. Es algo mucho más extraño y profundo. Es una paradoja de la conciencia misma. Sientes un vacío, una apatía que desafía toda etiqueta. No es tristeza, porque no hay nada específico por lo que llorar. No es pereza, porque has conocido el agotamiento y esto es diferente. Es una desmotivación que no se cura con un fin de semana de descanso, ni con la promesa de una nueva meta brillante en el horizonte. Es un silencio existencial. La quietud del alma después de una tormenta que ni siquiera sabías que estabas librando. Has hecho el trabajo, has ido a terapia, has meditado, has leído los libros, has enfrentado tus traumas, has luchado valientemente por sanar, por crecer, por convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y según la lógica de la cultura de la superación personal, ahora deberías estar en la cima de la montaña, disfrutando de la vista, rebosante de energía y propósito. Pero no lo estás. En cambio, te encuentras en un valle neblinoso y silencioso. El motor que antes te impulsaba, esa mezcla de ansiedad, ambición y miedo, se ha apagado. Y en su silencio, te sientes perdido, flotando, inmóvil. Y la pregunta que te carcome por dentro es, ¿he hecho algo mal? ¿He sanado de forma incorrecta? ¿Por qué, después de todo este esfuerzo, me siento más vacío que nunca? Quédate conmigo, porque la respuesta a esa pregunta no solo te dará paz, sino que te revelará que no nada malo en ti. Al contrario, estás más completo que nunca. Estás en el umbral de la vida que vale la pena vivir. La gran mentira del progreso lineal. La sociedad en la que vivimos nos ha vendido una ilusión muy poderosa. La ilusión del progreso lineal. Desde pequeños se nos enseña que la vida es una escalera. Subes peldaño a peldaño, mejores notas, mejor universidad, mejor trabajo, mejor coche, mejor casa. El crecimiento personal, nos dicen, sigue la misma lógica. Es un ascenso constante hacia una versión de ti mismo más productiva, más feliz, más exitosa, más iluminada. Creen que la sanación es una restauración, como reparar un coche averiado para que vuelva a funcionar en la misma carretera de siempre. Pero la verdad, una verdad brutal y liberadora, es que la sanación no es una restauración. La sanación auténtica no te devuelve a tu vida anterior, te la arrebata. Te expulsa del cómodo paraíso de la inconsciencia y te obligan a habitar el vasto y a veces aterrador desierto de la autenticidad. Este es el precio que se paga por la conciencia. Un precio que muy pocos están dispuestos a pagar y que muchos, incluso al enfrentarlo, no logran comprender. El legendario psiquiatra Carl Jung comprendió esta paradoja con una claridad que roza lo profético. Él nos enseñó que la integración de la sombra, el proceso de enfrentar y asimilar las partes más oscuras, reprimidas y vergonzosas de nuestra psique, no produce un estado de éxtasis inmediato. Todo lo contrario. El primer resultado de la verdadera autoconciencia es el desmantelamiento. Desmantela la estructura de mentiras sobre la que se construyó toda tu existencia. Te deja desnudo, vulnerable y, lo que es más aterrador, aparentemente sin propósito. Es un descenso voluntario al inframundo psíquico. Una catarsis que debe preceder, obligatoriamente, a cualquier forma de renacimiento genuino. No puedes construir un templo sobre cimientos podridos. Primero, debes demoler la vieja estructura hasta el último ladrillo. Y lo que sientes ahora, ese vacío, es el eco de la demolición. La muerte de la máscara. Para entender por qué tu motivación ha desaparecido, primero debemos entender de dónde venía. Jung llamó persona a esa máscara social que todos adoptamos para sobrevivir y ser aceptados en el mundo. Es el yo que presentamos a los demás. El hijo obediente, el profesional exitoso, el amigo divertido, el padre responsable,
la mujer espiritual. Son todos los rasgos que hemos seleccionado cuidadosamente para ganar aprobación y evitar el rechazo. Esta máscara se alimenta de la inconsciencia, se nutre de los mandatos externos, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de ser amado, la búsqueda de estatus, la compulsión por encajar. La persona te susurra al oído constantemente: sé productivo o no valdrás nada, sé exitoso o serás un fracasado, sé agradable o te quedarás solo, sé alguien importante. Y tú, obediente, construyes este personaje con una eficiencia magistral. Actúas tu papel con tal convicción que un día, sin darte cuenta, olvidas que es solo una actuación. La máscara se fusiona con tu piel. Te conviertes en lo que los demás esperan que seas, no en lo que realmente eres. Esta armadura, construida con las expectativas de tus padres, de la sociedad, de la cultura del rendimiento, te protege del juicio, sí, pero tiene un coste terrible. Te aísla de tu propia verdad, de tu alma. Esa desmotivación que sientes ahora no es un error en el sistema. Es una notificación de que el sistema se ha caído. Es el eco del colapso de esa máscara. El falso yo, la persona, se está desmoronando, y con ella se desmorona también el sistema de motivación que te mantuvo en pie durante años, quizás décadas. Piensa en ello. ¿Qué te impulsaba antes? Sé honesto. Quizás era la compulsión de ser el mejor, de demostrarle a un padre crítico que eras digno de su amor. Quizás era el miedo atroz a la insuficiencia, a que si te detenías un segundo, todos descubrirían que eras un fraude. Quizás era la ansiedad de no ser lo suficientemente bueno, inteligente o atractivo. La necesidad de demostrar tu valía al mundo acumulando logros, títulos o posesiones. Llamabas a eso ambición, voluntad, pasión. Pero en el fondo, era un mecanismo de defensa. Era tu psique herida gritando por validación, disfrazando la inseguridad como propósito. Era un motor que funcionaba con combustible prestado. El miedo. La necesidad de escapar de una sensación de inadecuación interna te obligaba a correr, a producir, a acumular. Y te convenciste de que esa ansiedad era tu motor. ¿Tú por qué? Ahora, después de haber mirado a tu sombra a los ojos, después de haber llorado tus traumas, después de haberte perdonado, esa energía de demostración se ha agotado. La compulsión ha muerto. El miedo ya no tiene el mismo poder. Ya no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo, de que eres digno. Simplemente lo sabes en un nivel profundo y silencioso. Y en ese cese de la lucha, en ese cese de la exigencia, la antigua voluntad se disuelve como humo. La mente, condicionada durante décadas para la acción y la producción, interpreta este cese como un fracaso catastrófico. Entra en pánico, te bombardea con pensamientos, estás retrocediendo, te has vuelto perezoso, has perdido tu chispa, debes levantarte y volver a empezar. Pero escucha bien esta verdad. Por fin estás avanzando. Estás en la etapa de disolución, el paso más crucial y menos comprendido de la transformación. Estás en el proceso de desaprender todo lo que no eras. Estás en el ojo del huracán psíquico, un lugar de aparente calma, pero de intensa y profunda reconfiguración. El intervalo sagrado. Este fenómeno es conocido por los místicos y los psicólogos, pero es un tabú en la cultura de la superación personal. Porque la cultura del rendimiento no tiene vocabulario para el vacío, no entiende la pausa, no honra el silencio. Para ella, la única motivación aceptable es la que produce resultados visibles, cuantificables, monetizables. Pero el crecimiento del alma no sigue la lógica de una fábrica, sigue la lógica de la naturaleza. Y la naturaleza entiende que después de una cosecha, la tierra necesita un periodo de descanso para que los nutrientes se regeneren bajo la superficie. Forzar la siembra en una tierra agotada solo produce plantas débiles y una mayor erosión. Ahora tú te encuentras en esta etapa. El propio Carl Jung pasó por esto de una forma dramática. Tras su dolorosa ruptura con su mentor,
Sigmund Freud, Jung entró en un periodo de profunda desorientación. Se aisló del mundo académico que antes anhelaba. Se negó a producir, a publicar, a complacer. Visto desde fuera, era un fracaso. Un genio que había perdido su rumbo, ahogado en sus propias y extrañas fantasías. Pero en el fondo de ese caos aparente, estaba surgiendo una versión nueva de él mismo. Estaba llevando a cabo lo que llamó su confrontación con el inconsciente. Se permitió un estado de total improductividad externa para que la fertilización interna pudiera ocurrir. Durante años se dedicó a explorar sus sueños, sus visiones, a pintar sus mandalas y a escribir en su famoso Libro Rojo. Estaba descendiendo voluntariamente a las profundidades de su propia psique sin un mapa. Años más tarde, Jung escribiría que fue en ese periodo de aparente inmovilidad donde se tomaron las decisiones más esenciales de toda su vida y donde nació toda su obra posterior. No a través del esfuerzo forzado del ego, sino a través de la escucha profunda de las imágenes internas, de las voces del inconsciente que finalmente podían hablar sin la interrupción de la persona y sus ambiciones. Él comprendió que para que algo nuevo y auténtico nazca, lo viejo debe morir por completo. Y entre la muerte y el renacimiento, siempre hay un vacío, un intervalo sagrado. Esa es tu realidad actual. Sientes que estás estancado, pero no lo estás. Estás en el crisol. La incomodidad que sientes es la prueba de que algo profundo está sucediendo. Es la tensión insoportable entre lo que el ego quiere, volver al control, volver a la máscara, volver a la acción, y lo que el alma necesita, permanecer en la entrega, habitar lo desconocido, esperar en la oscuridad. Tu única tarea ahora mismo es resistir la tentación de llenar este espacio. No lo llenes con nuevas distracciones, con nuevas metas sin sentido, con relaciones superficiales o con un trabajo que odias. No intentes arreglarte. Permite que el vacío exista. Siéntate con él, respíralo. No lo temas. En ese vacío, en ese silencio, es donde la verdadera transformación ocurre, lejos de la tiranía de la voluntad del ego. La motivación, la verdadera, no puede ser forzada. No es una orden que te das a ti mismo. Es un impulso que surge orgánicamente desde lo más profundo de tu ser. Y solo puede surgir cuando el espacio interior está limpio. Solo puede aparecer en un lugar que no está ocupado por la ansiedad o la autoexigencia, sino por la receptividad y la quietud. Esperar, en este contexto, no es pasividad. Es un acto de profunda valentía. Es una renuncia consciente a la lógica demente del rendimiento. Es una declaración de fe en tu propio proceso interno, incluso cuando no tiene un guión, ni una garantía, ni un final visible. Es aceptar que la psique tiene sus propias estaciones, y que forzar la primavera en pleno invierno solo trae frustración y agotamiento. El nacimiento de la voluntad auténtica. Después del silencio viene el vacío. Y después del vacío, si tienes el coraje de sostenerlo, algo empieza a moverse. Es el nacimiento de la voluntad auténtica. A diferencia de la antigua que gritaba, exigía y se alimentaba del miedo, esta nueva voluntad susurra. No se presenta con la adrenalina del ego y la urgencia de la carencia, sino con la serena ligereza de la coherencia interna. ¿Cómo se siente esto en la práctica? Dejas de trabajar para probar algo y empiezas a crear porque el acto de crear es una extensión de lo que eres. Es como un manzano dando manzanas. No lo hace por ambición ni para impresionar a los otros árboles. Simplemente da manzanas porque es su naturaleza. Dejas de buscar validación externa porque tu valía ya no está en juego, está anclada en tu interior. Dejas de necesitar impresionar a nadie porque tu valor ya no depende de la opinión de la multitud. Los primeros signos de esta nueva voluntad son sutiles. Puede que no sea un gran propósito que desciende del cielo. Puede ser un simple sí o un no que surge desde tus entrañas. La repentina y clara necesidad de dejar un trabajo que te está matando el alma.
El impulso inexplicable de aprender a tocar un instrumento que siempre amaste. La certeza tranquila de que necesitas terminar una relación que se basaba en la dependencia. El deseo de pasar tiempo en la naturaleza, no para hacer senderismo, sino simplemente para ser. Esta nueva voluntad tiene una firma energética completamente diferente. La motivación del ego agota. Te sientes drenado, consumido, como si estuvieras empujando una roca cuesta arriba. La motivación del sí mismo, en cambio, sostiene y energiza. Puedes trabajar durante horas en algo que emana de esta fuente y sentirte más vivo al final que al principio. Te devuelve la energía que pones en el mundo, en lugar de robarla. Esta es la señal infalible de que lo que haces no viene de la máscara, sino de la esencia. El camino de la individuación, como lo llamó Jung, es un viaje hacia el interior. Es un desprendimiento de lo externo, de los deseos impuestos, de las expectativas ajenas. Es un regreso al hogar, al núcleo de lo que eres, y esta nueva voluntad es el faro que te guía en ese regreso. Es la voz de tu alma diciendo, por aquí, esto sí, aquello no. No con grandilocuencia, sino con una certeza silenciosa, una sabiduría que no necesita ser justificada ante nadie. Si hoy sientes que algo en ti ha muerto, estás en lo cierto. Ha muerto una ilusión, y es porque algo nuevo, real y tuyo está a punto de nacer. Si aún no ha nacido, ten paciencia. Espera con reverencia. Ya está por venir. La paradoja final. Y el llamado a la autenticidad. Y así, mi amigo, mi amiga, llegamos a la paradoja final. Creíste que el sentido de la vida era encontrar una motivación externa, un gran propósito, una meta que te impulsara. Creíste que la felicidad era un estado de euforia constante, una carrera sin fin por alcanzar más y más. Pero el colapso de tu persona te ha revelado una verdad más profunda. El verdadero sentido no se encuentra fuera, se encuentra dentro. No está en lo que haces, sino en quién eres mientras lo haces. La verdadera motivación no es la que te empuja desde el miedo a la nada, sino la que te atrae desde la congruencia con tu todo. Y la verdadera felicidad no es un estado de excitación, sino un estado de paz que proviene de la alineación entre tu ser interno y tu manifestación externa. La persona que eras antes, tu falso yo, te movía con una eficiencia brutal. Te hacía correr, producir, alcanzar. Pero esa era una vida de esfuerzo, una vida de lucha constante contra el vacío. Ahora, estás en el umbral de una existencia diferente. Una vida de flujo, de resonancia, de ser. Una vida donde la acción no es una obligación, sino una manifestación. Y en esa manifestación, el miedo se disuelve, la culpa se desvanece y la necesidad de probar algo desaparece. El camino ha sido un infierno. Te has despojado de tus armaduras. Has soportado la agonía del silencio y la confusión de la disolución, y precisamente por eso, lo que viene ahora es real. No es prestado. No es un disfraz. Es el despertar de tu esencia. Y con ello, una nueva forma de estar en el mundo. Sin prisa, sin máscaras, sin guión. El verdadero milagro no es recuperar tu antigua motivación. Es descubrir una que nunca fue tuya y dejarla morir, para dar a luz a una que emana de tu centro. El verdadero final del viaje no es la llegada a un destino, sino la certeza profunda de que, por fin, ya estás en casa, dentro de ti mismo. Es la tranquilidad de saber que, incluso en la inmovilidad, estás avanzando hacia ti. No existe un final glorioso con fuegos artificiales. Lo que hay es algo mucho mejor. El sonido tranquilo de tu propia respiración y un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, ya no necesita correr. Si has llegado hasta el final de este video, es porque una parte de ti se ha negado a aceptar la mentira de que estar perdido es lo mismo que estar equivocado. Has elegido sostener el vacío. Has elegido la verdad incómoda en lugar de la comodidad de la mentira. Y esa elección, créeme, es el acto de valentía más profundo que un ser humano puede realizar.
lo que está muriendo dentro de ti, está abriendo espacio para algo mucho más real. Quizás, solo quizás, ese sea el verdadero sentido de estar vivo. Tener el coraje de derrumbarse para, finalmente, vivir la vida que te corresponde. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu valentía. Este no es un video fácil de digerir. Si ha resonado contigo, el mejor regalo que puedes hacerme es compartirlo. No solo para ayudar al canal, sino para enviar una señal, una bengala en la oscuridad. Para otra persona que pueda estar perdida en este mismo desierto, creyendo que está sola. Hazle saber que no lo está. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Seguiremos explorando juntos estos territorios profundos del alma. Deja un comentario abajo. No tienes que contar tu historia si no quieres. Simplemente escribe, estoy en el proceso, para que tú y otros sepan que no estamos solos en este sagrado silencio. Nos vemos en el próximo video.